Muy buenos días, gente de la Diplomatura en Formación de Líderes Sindicales. Espero que estén muy bien en esta mañana fresca de primavera. Arrancamos esta clase de octubre. Hoy vamos a tener una oradora muy especial, que en la UCI la queremos mucho. Así que para aprovechar el tiempo mientras nos vamos sumando hoy a la clase, ya le voy a pedir al profesor Aldo Carreras que la presente, porque ya estamos para arrancar. Bueno, yo te agradezco. Me es difícil presentar a Emilce, una compañera y una trabajadora en estos temas muy profunda. Pero si leo todo el currículum de Emilce Cuda, vamos a llevarnos mucho tiempo. Lo importante es lo que hace Emilce Cuda. Emilce Cuda es una doctora en teología, filósofa, pero fundamentalmente es una de las primeras mujeres o la primera mujer que ocupa el cargo de secretario de la Comisión Pontificia para América Latina. Y no es un tema ajeno a su nombramiento, su santidad, el Papa Francisco, sino que él ha sido, como diríamos nosotros, quien ha puesto la firma final. Ella integra la Curia Romana como secretario de la Comisión Pontificia para América Latina, y también es miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, además de haber sido discípula de alguien que junto con el entonces Jorge Bergoglio comenzó el recorrido de la teología del pueblo, una discípula y miembro del Instituto Escanone de la Universidad Católica de Córdoba. Ella fue discípula de Escanone y creo que es una discípula que transmite muy bien su pensamiento. Y yo, más que seguir hablando y dando su currículum, le voy a pedir a alguien que después transmita en forma directa el currículum completo de Emilce Cuda, quien está haciendo un trabajo muy importante en la Comisión Pontificia. Perdóname, Emilce, si me equivoco en algo, pero ella está montando el eje América del Sur, América del Norte, y también está transitando por otros continentes como Asia, África, con un gran apoyo de todo a través de la Curia Romana, pero también a través de el Papa Francisco. Así que yo, Emilce, la verdad que es irrespetuoso que yo te presente, pero te mando un fuerte abrazo, gracias por estar y gracias por todo el trabajo que estás haciendo también en el CELAM. Bueno, es muy importante tu trabajo en la Comisión Pontificia para América Latina. Primer mujer que integra la conducción, que es la conducción de esa Comisión Pontificia. Así que, Emilce, un abrazo fuerte como siempre, gracias y bueno, adelante. Bueno, muchas gracias. El honor es mío. Quiero que sepan todos que me presente el profesor Aldo Carreras, que además de ser un amigo ya, también me ayuda mucho y aprendo mucho de él y le consulto muchas cosas. Así que el honor es mío, pero además es un honor estar con ustedes que son los dirigentes sindicales. Es el eje central de mi trabajo desde hace muchos años, como algunos de ustedes saben. Así que también necesito de ustedes ideas, colaboración, propuestas. La Pontificia Comisión para América Latina está para colaborar con el desarrollo humano integral de la región. De eso voy a hablar un poco en relación con el trabajo. Y ustedes saben que para el Papa Francisco, el trabajo, la persona del trabajador es el centro del magisterio social y pontificio. Así que solamente la Comisión de América Latina y toda la Curia Romana, a partir de la nueva constitución, porque también hay una constitución como en los países, se convierte en interlocutor, en mediador, en comunicador entre el Santo Padre y las iglesias particulares. Así que mi función es ser una secretaria en todo el sentido de la palabra, llevar al Papa
los problemas, las necesidades y los sueños, sobre todo, de mi continente, y al mismo tiempo contarle a ustedes cuáles son las propuestas que nos hace el Santo Padre para mover la esperanza de América Latina. Y según creo yo, y en esto estoy absolutamente de acuerdo con el Papa, son los trabajadores los que construyen este mundo, ¿no? Desde la fe decimos que Dios creó el mundo, pero lo construyeron los trabajadores. Todos somos trabajadores, todos. Los profesionales también son trabajadores, los políticos también son trabajadores, los científicos también son trabajadores. Si algún día lográsemos que todo el mundo se reconozca como trabajador, ya habremos dado un gran paso. Bueno, vamos al tema que tiene que ver con la unidad que me proponen, que son 3 puntos. La ecología integral en el pensamiento del Papa Francisco, la crítica al paradigma tecnocrático, es decir, científico-tecnológico al servicio del ser humano, y el nuevo modelo de desarrollo y acceso al trabajo digno. El segundo punto, la crítica al paradigma tecnocrático, científico y tecnológico al servicio del hombre, dice el programa. Bueno, ya el Papa Francisco está incorporando en sus homilías y en sus discursos el hombre y la mujer. Tenemos que acostumbrarnos a eso. Saben que no me dedico al feminismo, pero soy mujer y gracias a esa lucha de todas las mujeres, yo hoy estoy ocupando un puesto, que hoy lo ocupo yo y mañana lo ocupará otra mujer, entonces al hombre y a la mujer. Bueno, ¿qué es esto de la ecología integral? Voy a hacer una presentación que les sea útil a ustedes, que son los que están luchando por los derechos sociales, por el avance económico del país, y también los científicos les compete, ¿no? Ustedes habrán escuchado mucho la palabra ecología. La palabra ecología pretende reemplazar la palabra economía. Ya a esta altura de tantos años de la Laudato Si, todos sabemos que la palabra ecología tiene que ver con eco, casa, logos, es lógica, el sistema, la administración de la casa. En cambio, economía tiene que ver con la palabra eco es casa, nomía viene de nomos, ley. Es una ley de cómo manejar la casa. Bueno, el Papa propone que esa ley que hoy maneja la economía, que algunos ubican como ciencia exacta, pero la economía no es una ciencia exacta, la economía es una ciencia social. Por lo tanto, depende de la coyuntura, no son leyes universales. La ley de gravedad es una ley universal. Si yo tiro un encendedor, cae. Y si alguien de ustedes me empuja por la ventana, también me caigo, no puedo evitar. Eso pasa en los dibujitos animados nada más, que uno puede suspender la ley natural. La economía no es una ley natural. Es un ensayo que hacemos lo que podemos cuando nos toca un lugar de administración, ya sea de un país, de un consorcio, o de una casa, o de una oficina. Todos tenemos que hacer esa administración de bienes, que siempre son escasos frente a necesidades que siempre son infinitas. Entonces, no es una ley exacta, tiene que ver con un sistema donde se lucha mucho por llegar al gobierno de cada país para establecer como ley en el Estado un sistema económico que siga manteniendo mis privilegios unos y pueda hacer de las necesidades derechos otros. Pero hay una lucha política en eso, hay una determinación política en esa ley económica de cada momento histórico. Y en eso los trabajadores tienen una gran responsabilidad, porque gracias a la organización de los trabajadores se organiza el campo de lo social. Entonces, gracias a esta organización de los trabajadores, es posible que las necesidades sean reconocidas por los estados como derechos. No estoy diciendo nada nuevo. Cuando el Papa Francisco propone hablar de ecología, cambia, no simplemente es otra palabra. Está diciendo que esta economía tiene que humanizarse.
que no es verdad que puede ser presentada como leyes absolutas inamovibles, y que hay una mano invisible que la maneja. No, hay decisiones políticas que la conducen. ¿Qué pasa si en ese modo de administrar ponemos lo espiritual? Bueno, la palabra espiritual es una palabra que está fuera del lenguaje secular. El Papa trata de introducirla. Y todos tenemos que hacer el esfuerzo de entender qué significa lo espiritual. Lo espiritual, dicho en un lenguaje más secular, más de la calle, es la sensibilidad, es el amor, es la fiesta. Cuando hacemos una fiesta, cuando invitamos a cenar amigos y compramos pizza y empanadas, ahí hay un momento espiritual. Estamos ahí, bueno, basta, no hablemos más de trabajo, venimos acá para pasarla bien. Eso es un momento espiritual. A veces lo espiritual está ligado a una mística cultural. No, espiritualidad es poder tener el tiempo de disfrutar la vida. Aquellos que podemos. Porque tiempo es dinero. Para tener tiempo libre hay que tener mucho dinero. Los que no tienen dinero no tienen tiempo libre. Trabajan como un maxi kiosco de lunes a lunes 24/24. Entonces, el momento de la espiritualidad, que es el momento de conectarse, que es el momento de relajarse, que es el momento de decir chistes y de poder salir del protocolo, es el momento de contemplarse entre nosotros, ¿no? Ah, te cortaste el pelo, no me di cuenta, y el otro dice, pero hace una semana que me corté el pelo, pero no te había visto, ¿no? O sea, ni siquiera. La contemplación tiene muchas perspectivas, y en esa contemplación tampoco contemplamos la miseria, porque estamos acostumbrados a eso, ¿no? Hay una persona que se instala a pedir en una esquina, y le pasamos por arriba, ni lo vemos. Nos acostumbramos, como cuando se rompe la puerta del horno en casa y ponemos un palo para ajustarla. El primer día el palo nos molesta, después de un mes es parte de la decoración, le ponemos una planta arriba, pasa a ser parte de nuestro decorado. Y eso pasa con la miseria y con la necesidad. Está, pero no la vemos. Entonces, este llamado a la espiritualidad es un llamado a mirar, a contemplar lo que está al alcance de la mano, pero que no lo vemos. Bueno, eso es una ecología, es decir, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Para ponernos de acuerdo es necesario administrar mejor los bienes. Entonces la economía pasa a ser en el siglo XXI una mediación de la teología o de la religión en general. A veces se separa en el mundo esto, ¿no? El momento sacro y el momento profano, se dice, ¿no? El momento de la religión, donde todos estamos calladitos, y el momento de trabajo, de la fiesta. Bueno, se trata de integrar estos dos momentos. Se trata de integrar, y cuando los integramos, los que somos creyentes, en mi caso, propuesta del Papa Francisco, vemos que hay un sistema de administrar nuestras cosas que está atacando la vida, de modo tal que estamos a punto de desaparecer todos del planeta, no solamente los pobres. En el poco tiempo todos vamos a ser migrantes. Los ricos, la clase media y los pobres, todos. ¿Por qué? Porque va a haber desastres ecológicos. O una guerra que está en puerta, o presente, dice el Papa Francisco, con una gran amenaza de ataques atómicos. Y como todos sabemos, la guerra lo que enmascara son intereses de conquista, que son siempre económicos. Entonces, aún para parar la guerra, hay que repensar toda una economía. Entonces, esa es la propuesta de pensar de manera ecológica, y no solamente económica, y sacarse de la cabeza estos mitos de que las leyes económicas son inamovibles. Ahora bien, este sistema económico que mata, como dice el Papa, un sistema criminal, dice, llamémoslo por su nombre, dice en un documento, es un sistema criminal. Dice, tenemos que indignarnos, dicen querida Amazonia, no podemos naturalizar la pobreza, no podemos naturalizar el desempleo estructural, no podemos naturalizar la deuda externa, la falta de medicamentos, la falta de comida, no podemos, eso no es natural. Entonces hay que visibilizarlo para poder verlo, porque no lo vemos. Pero este desastre ecológico, dice el Papa, es un desastre socioambiental. Lo que ocurre es que todo el mundo está cuidando del planeta, como dice el Papa, pero no le dan de comer a un niño.
Hablan de los derechos de los animales, pero no hablan de los derechos de las personas. Se atan todo para que no corten un árbol, pero pasan por arriba de un viejito que está muriendo de frío en la calle. Entonces, hay que conectarlo. No hay algo que es economía y algo que es política por otro lado. Solucionar la economía es una decisión política. No hay un desastre ambiental separado de lo social, porque la causa de este desastre ambiental no es que un meteorito golpeó la Tierra y se van a morir todos los dinosaurios. La causa de este desastre ambiental es un modo de producción. Son relaciones productivas que están destruyendo la humanidad en las personas y la vida en el planeta todo. Ahora bien, este sistema de relaciones productivas, ¿por qué le interesa al Papa? ¿Por qué el Papa, que tendría que hablar de religión solamente, está hablando de economía? Porque la creación, como obra de Dios, es su responsabilidad como pontífice católico. Y además, la Iglesia determina, la Iglesia católica, no todas las iglesias tienen este privilegio. La Iglesia católica tiene algo que se llama doctrina social. Es un privilegio. Otras religiones no. Por eso nos confunde. Y cuando hacemos doctrina social nos dicen que eso no es religión, eso es política. No. La doctrina social es verdad que no es religión, pero es teología. Es un discurso racional sobre la creación. Eso es un privilegio del catolicismo. Y establece 4 principios que seguramente ustedes conocen. La dignidad humana, el acceso universal a los bienes creados, las estructuras solidarias, como los sindicatos, y las estructuras subsidiarias, como las comunidades organizadas políticamente. Cuando esos 4 principios están amenazados, hay que intervenir. Y hoy, este sistema económico que mata, al dejar al 62% de la población mundial activa fuera del trabajo, sí realizando actividades laborales, pero no empleados, entonces no tienen garantías sociales. Entonces, al no estar en una estructura, en una fábrica, en una empresa, no pueden organizarse en instituciones solidarias, como son los sindicatos. Y como están todos separados, no están 8 horas por día en el mismo lugar, 6 días a la semana, no pueden organizarse políticamente. Entonces no se cumple ni el principio de subsidiariedad, ni el principio de solidaridad, ni el principio de acceso universal a los bienes, ni el principio de dignidad humana a través del trabajo. Porque muchas de las actividades que están haciendo hoy nuestros hermanos, los invito a pensar en toda Latinoamérica. Para poder resolver los problemas de nuestro país tenemos que ver la patria grande. Y a veces tenemos la tendencia, todos los argentinos, de pensar cuando habla de estas cosas, no, pero si nosotros estamos organizados, sí, acá, en Argentina, ahí. Pero eso no ocurre en los países andinos, en Centroamérica, en el Caribe. No ocurre. Entonces, hay que ver de qué manera podemos conectar estas estructuras, este saber que los argentinos tenemos de lo que son las instituciones sindicales, de cómo se hace un convenio colectivo de trabajo, de cómo se organiza a otros compañeros que no están organizados para que tengan una personería jurídica, de cómo se invita a organizarse a la parte patronal en cámaras. Si no tenemos esas estructuras, si no tenemos esa solidaridad institucionalizada, no se puede hacer nada. En Argentina lo tenemos, sí, claro. En Argentina lo tenemos, pero les recuerdo que Brasil lo perdió en un solo día. Con Temer, en un día derogó todas las conquistas sindicales que se habían conseguido de 100 años. Pero hay otros países que no tienen la más mínima idea de lo que es un sindicato. Yo viajé 20 años por Latinoamérica organizando sindicatos, y uno de mis compañeros, Osvaldo Gacibalupo, me decía, no hables más de los hoteles sindicales, ni hables más de las guarderías infantiles, porque parece que estás describiendo el reino de los cielos. No saben de lo que estás hablando. Eso solo es en Argentina. La idea de un hotel sindical, ni siquiera está en el imaginario de nuestros compañeros caribeños y centroamericanos. Entonces ahí tenemos un gran trabajo para hacer, y los invito a que me ayuden en esto, porque es uno de mis desafíos desde la CAL, poder también comunicar este gran valor que tiene Argentina, poder ver el modo
de transmitirlo a otros países donde la gente trabaja 20 horas por día, no tiene tiempo de ir a su casa porque vive a 2 horas y duerme en una estación de servicio. Y van una vez por mes a ver a los hijos. Esa es la situación donde no hay sindicalismo. Nosotros tenemos un privilegio. Bueno, esa es una primera función, ver cómo nos sumamos a esta ecología de Francisco y ver de qué manera, que ya por supuesto todos ustedes están organizados regionalmente, a través de centrales de trabajadores, pero que no sea solamente subir a un avión, estar 3 días, sacar una foto y volver. ¿De qué manera se puede un poco colaborar con esto? El segundo punto que aparece es el de la crítica al paradigma tecnocrático. Bueno, el paradigma tecnocrático, ¿qué es? Kratos significa poder. Tecnócrata, esa tecnocracia es cuando todo el poder se le da a la ciencia. Entonces la ciencia pasa a ser el lugar de la verdad. Y lo que dice un científico es verdad absoluta. Pero incluso las determinaciones de ciencia y tecnología tienen un componente político, porque depende de dónde se ponga el dinero para la investigación para salir los resultados. Entonces hay proyectos, muchos proyectos buenos que podemos tener para investigar, pero eso no lo financian. Entonces los resultados de la ciencia y la tecnología también son resultados de la política. Y ahí también el sindicalismo tiene mucho para hacer. Mucho para hacer, porque, por ejemplo, parte de los convenios, puntos en los convenios de colectivo de trabajo, tendría que ser qué dirección toma la reinversión. Y ustedes saben que hay muchas empresas que tienen fundaciones con las que ayudan territorialmente y financian actividades. Bueno, tendríamos que tratar de que en lugar de financiar actividades asistencialistas, cosa que el Papa no quiere, en lugar de actividades asistencialistas, actividades que puedan pensar otro modo de desarrollo científico-tecnológico que en un mediano plazo genere trabajo. A veces se desconecta, en Argentina no, pero en otra parte del mundo se desconecta la actividad sindical de la ciencia y la tecnología. Pero las empresas de donde estamos organizados y somos sus sindicatos, la mayoría de las empresas grandes tienen estas fundaciones. ¿Y qué hacen con ese dinero? ¿Hacen asistencialismo? ¿Quién determina eso? Porque las grietas tenemos en todos lados y se filtran por todos lados. Eso también es parte de un trabajo ecológico, ¿no? La Laudato Si aparece en el mismo momento que aparece lo que se conoce como la Agenda 2030 de la ONU. La Agenda 2030 de la ONU y la Laudato Si hablan de lo mismo. Una viene desde el lado del catolicismo y la otra viene de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué dice esta Agenda 2030? Que sí, desde que nace hasta el 2015 hasta el 2030 no se cambian 17 objetivos de desarrollo sustentable, va a ser irreversible el deterioro y desaparición de la vida en el planeta. Eso dicen los 17, los pueden buscar en internet para no perder tiempo. Esos 17 objetivos, que son muchos, hay un objetivo, que es el número 8, que dice que es el objetivo que va al centro, y que de no poder cumplirse ese objetivo, es imposible que se cumplan los otros 16. Ese objetivo es trabajo decente y desarrollo económico. Es decir, si no se cumple el trabajo decente y desarrollo económico de manera universal, es imposible frenar el deterioro climático, es imposible avanzar con los derechos de género, es imposible todo. Sin trabajo no se puede. Entonces, el trabajo va al centro. ¿Y cuál es la situación? ¿Cómo se puede solucionar eso? Bueno, haciendo desarrollo y logrando que el trabajo tenga condiciones decentes para que sea un trabajo digno, poniendo a la persona del trabajador al centro, dice el Papa Francisco. Pero resulta que eso no se puede. ¿Por qué no se puede hoy? Porque, por lo menos hasta los índices que estaban después del COVID, había un 62% de la población mundial activa sin empleo. Trabajando pero sin empleo. Eso por un lado. ¿A qué se debe eso? A un salto tecnológico cualitativo. Esto a veces no se percibe. Se cree que el problema del desempleo, no acá porque ustedes son todos profesionales de esto, pero cuando uno sale de estos ambientes, lo primero que piensan las personas es que no tienen trabajo porque el actual gobierno, cualquiera fuese el país y cualquiera fuese el gobierno, no sabe cómo generar. Es mucho más grave que eso. Es mucho más grave que eso. Hay un salto cualitativo tecnológico que hace que los procesos productivos
puedan prescindir de las personas o puedan hacerlo con un número mínimo de personas. Entonces, no pasa por buscar que se genere empleo en las mismas condiciones. Hay que ver de qué otra manera las actividades laborales que ese 62% está haciendo, porque si no se murió y va a sobrevivir hasta mañana es porque algo hace. ¿Cómo hacer para que esas actividades laborales sean reconocidas por los estados como trabajo? Esa gente no sabe cómo hacerlo, no sabe. Fueron creativos para ver qué hacer para vivir hasta mañana, pero no saben cómo organizarse. No saben lo que es un convenio colectivo de trabajo, no tienen idea. No saben quién es su patrón. No saben cómo organizar una patrona. Ahí tenemos una responsabilidad social muy grande. Este sistema, que deja el 62% de los trabajadores sin trabajo, tiene dos causas. Una, el desempleo, que todos lo conocen, otra es el salto tecnológico. El salto tecnológico que también hace que se convierta un capitalismo en financiero. Eso genera desempleo y al mismo tiempo produce una acumulación de la renta sin producción. Y esto es interesante porque al no haber producción y al haber extractivismo, donde no los recursos naturales, sino las riquezas naturales de América Latina, porque son riquezas, no recursos, se van, se convierten en renta y se fugan en divisas. ¿Cómo se va la plata de América Latina? No se va en bolsones de gobiernos corruptos. Puede ser que roben algo, pero es mucho más que eso. La plata se va cada vez que compramos algo. Cuando yo compro esto, tiene componentes que hay que comprarlos en dólares. Cada vez que compro esto, estoy fugando divisas. Es bien complicada la situación. Eso por un lado. Por otro lado, en Latinoamérica se fugan divisas porque hay mafias que están sacando los recursos naturales por fuera del control del Estado, entonces no pagan impuestos. Entonces los estados se vacían y los estados no pueden sostener las garantías sociales de las personas. Entonces aparecen los Papá Noel ofreciendo rescates económicos. El problema es que ese dinero que viene internacionalmente, que son apenas números en una planilla de Excel, no vienen billetes, pero cuando se van billetes. Es decir, que las deudas externas producen dinero. Cuando se van los billetes. Cada deuda externa obliga a la producción de dinero al país que la recibe. Y el pueblo paga esa plata. Ese es un gran problema, porque el trabajo entonces nunca puede hacer crecer un país. Bueno, eso es lo que se ve en el mundo. Verán ustedes cómo se soluciona en Argentina. Yo no lo sé, pero ese es el gran problema de las deudas externas, que sí producen dinero que se fuga. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Y qué diría el Papa Francisco que hay que hacer con esto? Hay que pensar un nuevo modelo de desarrollo y acceso al trabajo digno. Un nuevo modelo de desarrollo y acceso al trabajo digno. ¿Qué es el trabajo digno? Ustedes saben que la OIT habla de trabajo decente. Trabajo digno es un concepto que utiliza la doctrina social de la Iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre trabajo digno y trabajo decente? El trabajo decente es cuando yo ya tengo trabajo, mejoro las condiciones de trabajo y las condiciones salariales. Trabajo digno es otra cosa, cuando todavía no tengo trabajo. Y confundo el crimen con un trabajo. Entonces tenemos a todos nuestros jóvenes de Latinoamérica trabajando en el narcotráfico. Esto es muy importante entenderlo. La lucha por trabajo decente supone un trabajo reconocido ya, como empleo. Pero con un 62% de la población desocupada, el problema que tenemos es que la actividad laboral que están haciendo para sobrevivir
no es un trabajo digno. En condiciones de esclavitud, trata de personas, etcétera, etcétera. Entonces ahí también tenemos un gran problema. ¿Cómo ayudar a esta gente que está sobreviviendo como puede? En esto, en el año 2019, justo a los 100 años del nacimiento de la Organización Internacional del Trabajo, se configura una comisión mundial para pensar el futuro del trabajo. Y así se publica un informe que se llama El futuro del trabajo. Y lo que pide la OIT, y en eso estamos comprometidos también desde el Vaticano, y bueno, yo trabajando con ese grupo desde antes de estar acá, pero el tema es que hay que pensar un futuro para el trabajo, porque no está en los planes de este sistema económico. Entonces aparecen trampas. Por ejemplo, una visión romántica de lo que se llama economía de Francisco. ¿Y qué les estamos diciendo? Miren, cuando los trabajadores eran esclavos, había que mantenerlos 12 meses con casa y comida. Luego, con la Revolución Industrial, los liberan, porque era más barato contratarlos por la comida del día, que trabajan, que mantenerlo 12 meses. Ahora directamente, de una manera más macabra y perversa, les dicen sean creativos y ecológicos. Vayan, sean creativos, inventen formas de vivir, planten choclos con los hijitos y los abuelos y después sacan una foto y la ponen en internet. Eso es terrible, eso es explotación infantil. Eso es explotación de los mayores. Eso es explotación entre vecinos. Ojo, ojo con estas nuevas propuestas romantizadas de una economía ecológica donde le están diciendo a la gente, no te vamos a dar más trabajo ni empleo seguro, y sé creativo y arreglátela como puedas. Porque eso no es la economía de Francisco. Cuando se habla del trabajo familiar, por ejemplo, la economía familiar, ¿de qué estamos hablando? En Europa, la economía familiar es una familia que hace 400 años que fabrica embutidos y que cada uno tiene una camioneta 4x4 y viven todos muy bien. En Latinoamérica, la economía familiar es explotación infantil. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pensar esta nueva economía de Francisco que está dando vuelta, una economía ecológica? No es que los trabajadores se pongan a limpiar el plástico que consumen los ricos. Para los trabajadores, una economía ecológica es trabajo digno y decente, instituciones solidarias, reconocidas por el Estado, como los sindicatos. Es una garantía al acceso común de los bienes a través de políticas públicas, fiscales, financieras. Eso es una economía de Francisco. No es que hay dos economías, la economía en serio y la economía naif, romántica, verde que hacen los pobres. No, eso no es. Eso es una trampa. Eso es una trampa. La economía de Francisco es pensar nuevos modos de reconocer los trabajos ya existentes y de tratar de que nuestros compañeros que son enrolados en labores mafiosas y criminales, porque no tienen otra cosa para hacer, puedan de a poco ser incorporados a nuestros procesos. Bueno, creo que estoy ya en la hora, ¿no, Estefanía? Porque me dijeron 1 hora. No, tenés 20 minutos más y media hora también, si querés. Sí. Empezó 8:30. Claro. Sí, 8:30 pasadita, sí. Está, entonces podemos seguir. Bueno, Sí. Bueno, entonces. Por favor. No, pero no quiero. No, yo te aviso, si querés, 5 minutos antes. Sí, no, yo tengo reloj acá, pero pensé que era como una universidad que la clase termina a las 2:30, pero. No, tenemos. Ahí, yo controlo. Bueno, entonces, fíjense, acá tenemos los principios de la doctrina social están pasándose por arriba, ¿no? Vamos al principio de participación. La participación tiene que ver con el trabajo. Si no hay trabajo, como expliqué recién,
es muy difícil la participación. Todos ustedes saben, el trabajo es el primer organizador social. Pero para que esa participación funcione, tiene que haber dinero. Uno de los puntos principales que pone el informe mundial por el futuro del trabajo. Emilce, quedaste silenciada. Por favor, reactivate un segundo. Ahí está. Ahí está. Mil gracias. Bueno, una de las cosas que pide, que dice este informe de la Comisión Mundial de la OIT por el futuro del trabajo, está en internet, en la página de la OIT, y está en todos los idiomas. Dice que todos esos principios que se buscan alcanzar no se pueden cumplir sin financiamiento. Es decir, tiene que haber dinero para poder organizar a los trabajadores, para lograr la participación de los trabajadores y la formación de los trabajadores. Fíjense que la mayoría del dinero hoy se piensa de manera asistencialista. Bueno, ustedes me dirán, mire, la gente tiene que comer primero, si no come no puede. Es verdad, pero guarda con eso, cuidado con eso, porque si no nos frenamos más esto. Entonces también una disputa es si el dinero ese va para el asistencialismo, para darle un abrigo, comida y un techo simplemente a una persona, o si también parte de ese dinero tiene que ir para la formación, para que la gente pueda tomar un transporte público y pueda llegar a una reunión sindical, a una reunión de compañeros, para que tenga 2 horas, que si deja de vender latitas de Coca-Cola en un semáforo, son 2 horas que pierde plata. Yo tengo que pagarle esas 2 horas para que pueda venir, si no, no va a venir. Entonces, es muy complejo entender cómo vamos a organizar. Ahí está contemplado en ese documento. Tiene que haber sistema de financiación para la organización. Ustedes me dirán, nosotros lo tenemos, claro, porque ustedes son sindicatos muy importantes, pero tenemos que pensar hoy en que ese modelo de trabajo de a poco va a ir corriéndose. Y que tenemos también como sindicatos que pensar de qué manera vamos a representar a todos los trabajadores, incluso a aquellos que no tengan un empleo formal, porque eso va a llegar de manera contundente. Entonces, el dinero para la organización es un punto importante. Les voy a contar 2 ejemplos que les van a parecer interesantes. El primero, la palabra migrantes. A mí me causa gracia porque a veces en Argentina se ponen los discursos, ¿no? Hay que hablar de los migrantes, hay que hablar de los migrantes. Pero la verdad es que después nadie habla de los migrantes, porque no es un problema de Argentina los migrantes. Y ustedes me van a decir, ¿cómo que no tenemos migrantes? Sí, pero ya van a ver por qué no es un problema argentino. Si yo voy a dar una conferencia a Estados Unidos, puedo hablar de los migrantes, y eso es políticamente correcto. Pero si yo hablo de los trabajadores organizados sindicalmente, no puedo hablar de eso. Puedo hablar de género, eso está de moda. Pero si yo hablo de los derechos laborales, igual salario para las mujeres, no. ¿Por qué en Europa y en Estados Unidos la preocupación son los migrantes y en Argentina son los trabajadores? Bueno, un día me di cuenta, escuchando al Papa, porque para los argentinos, los pobres son trabajadores, no migrantes. Nosotros no hablamos de una persona que viene de Bolivia, de Paraguay, de Ecuador como un migrante. Hablamos de un trabajador, de un compañero. Un compañero que vino de Bolivia, un compañero que vino de Paraguay. Hablamos de migrantes cuando vienen en otras condiciones. Cuando se autoexilian políticamente, por ejemplo. Porque no los reconocemos como trabajadores. Pero es muy importante esta diferencia. Nosotros hablamos de trabajadores. Cuando vemos un pobre, cuando vemos una persona que está excluida, es un trabajador que no tiene trabajo. Pero el resto del mundo no lo percibe así. Y si yo hablo de migrante, la consecuencia es el asistencialismo. Pero si yo hablo de trabajador, la consecuencia es organización. Es distinta. Es muy distinta. El Papa Francisco
habla de los trabajadores. Siempre. Ahora un poco menos. Y le decían, papá, ¿y cuándo va a hablar de los migrantes? Es una sorpresa para nosotros. Nosotros vemos a todos como trabajadores. Históricamente los vio así Argentina. Y esto es una gran ventaja para los trabajadores. Porque como no los vemos como migrantes, los vemos como trabajadores sin trabajo, que es lo que son, entonces los integramos. Vemos de qué manera los integramos a nuestro trabajo, le conseguimos una changa, organizamos a esos compañeros para que tengan un sindicato el día de mañana. Pero el resto del mundo no los ve así. Entonces, se lo hace como se llama y basta. Hacerse casas para migrantes, ropa de comedores, leyes para migrantes, un proceso de dignidad. ¿Por qué solamente ropa? Necesita su dinero en el bolsillo para hacer cosas que quiere. Si quiere ese día no a la universidad, como hacía yo. La universidad, ese día tuve la fotocopia. Yo, mucho. El plato de comida es una opción. Santi, de rato como que se va, no escucho todo el relato. Perdón, profe. Perdón, Emilce. Sí. Se nos está cortando un poco el audio. ¿Te molestaría probar un ratito sin la cámara encendida? A ver si te podemos escuchar mejor. ¿Ahí se escucha? Ahí te escuchamos, sí. Bueno, eso no puedo hacer nada porque no depende de Dios, depende del sistema, entonces no puedo hacer nada, puedo rezar. Ahí se escucha muy bien y estamos muy enganchados con la clase, por eso, para escucharte bien. Gracias. Bueno, perdón, gracias por avisar. Entonces es interesante porque con la poca plata que yo tenía, decidía qué hacía. Y no me pasó nada por no comer, por tomar café nada más, como a todos ustedes. Y saqué un título de la universidad. Pero si a mí me dan comida, yo no tengo la opción. Puede ser que coma los campos de refugiados. Nosotros no sabemos lo que son los campos de refugiados. Campo de refugiados es una cosa terrible. No sabemos en el sentido de que no lo tenemos en Latinoamérica. Hay gente que está escapando de un país y el otro los recibe, pero los encierra en un lugar que es un campo de concentración. Y ese país receptor recibe dinero internacional para que ese campo de refugiados exista y la gente no pase ese alambrado. Van 3 generaciones, dos generaciones ya nacieron adentro del campo de refugiados. Pero no se los llama trabajadores, se los llama refugiados. Y a los migrantes se los llaman migrantes. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con Argentina? Bueno, es que eso va a venir para América Latina. Porque cada vez se va complicando más este salto tecnológico. Entonces tenemos que pensar, tenemos que prevenirnos, que va más allá del gobierno de turno, va más allá de eso. Es un problema global donde Latinoamérica no está en las mejores condiciones. Quizás ni yo ni ustedes seamos los especialistas en ese punto, pero tenemos un montón de gente en las universidades. Y dentro de los sindicatos tenemos un montón de especialistas. Y las universidades pueden trabajar en conjunto con nosotros. ¿Cómo prever eso? ¿Cómo prever esa situación? La economía de Francisco invita a eso. Esa es la seria economía de Francisco. Socioambiental. No es que la economía de Francisco es para los chicos jóvenes que hacen maceteros artesanales. Es pensar una nueva economía que tiene que ver con lo político, con lo científico y con lo tecnológico. Y ahí está el punto complejo. Por supuesto que no está la receta de eso, o por lo menos yo no la tengo. Pero sí escucho, sobre todo en Argentina, porque mientras hago ejercicio a la mañana, escucho conferencias de Argentina, que me van pasando durante la semana y las voy escuchando. Realmente hay gente con muchísima capacidad.
en los sindicatos, en las organizaciones populares, muchísima gente que, como cualquiera de nosotros, que ha ido a la universidad y no se olvidó que era trabajador y que está poniendo ese conocimiento al servicio de esta organización. Otro punto es ¿por qué? ¿Por qué insisto en la palabra trabajador? Porque como les dije hace un rato, el principal punto, que si no se cumple, no se cumple ninguno, es el trabajo digno y el desarrollo económico. Y la palabra trabajo está desapareciendo de a poco de los discursos. Se habla de migrantes, se habla de guerra, se habla del problema climático, y de a poco no hay trabajadores. Porque eso es otro punto. Hay que hablar de los trabajadores, que no es lo mismo que el trabajo. La licuadora trabaja por mí. Es genial. Ni le cuento el lavaplatos y el lavavajilla. Es genial, trabajan por mí, si no yo tendría que estar lavando la ropa. Es genial que haya máquinas que hagan ese trabajo por mí para que yo pueda estar haciendo otra cosa. La máquina no es enemiga de las personas. Esto con lo que nos estamos comunicando es una máquina. Miren si no estuviese esa máquina. Estarían durmiendo ahora, ¿verdad? Pero no es la máquina el problema. El problema es qué produce esa máquina, cómo lo produce y dónde se concentra la riqueza. La máquina puede hacer cosas para que la gente haga otras cosas. Entonces, ese dinero que no se le paga a un trabajador tiene que ir a otro lado, porque una máquina produce más rentabilidad que un cuerpo humano. Bueno, hay que cambiar los sistemas fiscales para que esa plata no esté concentrada en una pequeña parte de la población. Entonces, hoy como trabajadores organizados, como sindicatos, ¿qué tenemos que pensar? Porque esto es importante. Nuestros compañeros a fines del siglo XIX tuvieron que inventar todo, tuvieron que inventar un sindicato, no existían sindicatos, existían gremios, que es otra cosa. Tuvieron que inventar un convenio colectivo de trabajo, tuvieron que inventar jornadas de 8 horas, tuvieron que inventar todo un dispositivo legal y financiero que protegiera a la persona, el trabajador, en ese modelo, en ese nuevo modelo productivo que era el modelo fábrica. Hoy estamos en otro momento. Todo ese aparato, todo ese dispositivo ya no es suficiente. No es suficiente. Entonces tenemos que pensar cuál va a ser el dispositivo que los trabajadores organizados piensen, luchen, instalen y consigan que sea reconocido como leyes frente a este modo que no es momentáneo. Estamos en el año 22 del siglo XXI. Ya pasó un cuarto del siglo XXI. Esto no va a cambiar porque venga otro presidente, ¿eh? Y no queremos que nuestro país viva de recibir plata para poner campos de concentración a migrantes. Porque hasta eso se convirtió en un ingreso de dinero. No queremos eso. Nunca vamos a ver a un compañero latinoamericano como un migrante. Siempre para nosotros va a ser un trabajador. Entonces tenemos que ver qué es lo que está pasando en el mundo para que no se nos venga encima. Bueno, yo sé que ustedes ahora van a trabajar por grupos, pero antes de seguir hablando, yo voy a romper las reglas que me han puesto, voy a romperlas. A mí me dijeron que ahora cortan y se van a trabajar en grupos. Yo voy a proponer dos cosas. La primera es que supongo que habrá una consigna para trabajo en grupos, pero yo los invito a que piensen cómo organizarse para que se empiecen a informar de cómo es el futuro de Argentina. Porque puede ser muy negro y no depende de cada presidente. Depende de cómo se organice Latinoamérica. Y para ver cómo es el futuro de Argentina, hay que ver qué está pasando en otros países, donde el trabajo se terminó hace rato ya. ¿A dónde fueron los sistemas democráticos en los países donde se terminó el trabajo? Hay fascismos, hay dictaduras encubiertas, guerras. Entonces, como estamos en el fin del mundo, como dice el Papa, tenemos tiempo
para ver lo que está pasando en otro lado y preverlo. Pero ojo, porque no estamos más en la sociedad de pleno empleo industrial del siglo XX. Eso por un lado, invito a pensar eso. Y eso no se imagina, hay que verlo. Hay que entrar, ver videos, ver otros noticieros, ver qué está pasando, no en los países que les va bien, en los países que les va muy mal. Porque en nosotros, otros se ocuparán de ver por dónde va la teología, ¿no? Pero nosotros nos ocupamos de los trabajadores. Tenemos que prever que no nos pase eso que le está pasando a nuestros hermanos. ¿Cómo es que hay países que terminaron tomados por el narcotráfico? ¿Cómo es que hay países que se convirtieron en campos de refugiados? ¿Cómo es que hay gobiernos que subieron democráticamente y se convirtieron en dictaduras del siglo XXI? Bueno, hay que aprender de los errores, ¿no? El Papa dice que el saber se construye mirando hacia atrás, en una mística comunitaria, en comunidad. La comunidad tiene una memoria, dice el Papa, la memoria de mi abuelo que trabajaba y se compró una casa, la memoria de mi padre que trabajaba pero ya no le alcanzaba a comprar una casa, y la memoria de mi hijo que trabajó, se recibió en la universidad y no tiene ni va a tener ni trabajo ni mucho menos plata por una casa. Fíjese, ese fue el progreso en 3 generaciones, de una familia de trabajadores, como es la mía. Entonces, es importante que si hacemos este diplomado también tengamos ese contacto con la realidad. Y por último, y ahora sí rompo las reglas, quedan 5 minutos, pueden hacer alguna pregunta de algún tema que les interese. Lo único que les pido, para que no me maten mis 2 jefes, que los estoy viendo acá, Santiago y Estefanía, que si hacen una pregunta, sea una pregunta, no un discurso. O sea, ¿qué opina de esto? Punto, porque si no, no va a hablar nadie. Dale, Milce, tenemos previsto entonces espacio para preguntas a 15 minutitos, 10 minutitos más, y bueno, y ya podés tener reactivada la cámara, bueno, me figura que la conexión tuya ya está bien. Bueno, gente, tienen 2 maneras, o levantan la mano, breve, o me ponen la pregunta en el chat y con Santi las vamos leyendo. Compañeras, compañeros, si tienen alguna Está pregunta. Leo que levantó la mano, Estefi. Dale, Leo, breve. ¿Cómo le va, Emilio? Buen día. Mi pregunta es, ¿qué opina usted o qué opinión tiene el Papa, si alguna vez lo ha hablado, con respecto a esto de la imposición de los cupos del trans en distintos tipos de trabajo? Bueno, gracias por la pregunta. No sé, de ese tema no sé, y no opino, porque es un tema muy delicado y no estoy al tanto, no tengo información. Hay otras personas que se ocupan de eso y yo me ocupo más de lo que hablé. Así que pido disculpas, pero no. Lo que sí sé es que lo que todos sabemos, que las posiciones del Papa frente a esos temas son siempre de mucha... no conflictivas, no confrontativas, pero la verdad que no es un tema, perdón, no lo sé. Bueno, tenemos a Lucrecia y Santi, ¿querés ir leyendo la pregunta del chat? ¿Cómo no? Bien, Pregunta... Milce. Lucrecia, dale, después leo entonces la del chat, adelante. Yo quería preguntarle cómo ve a los jóvenes, a la juventud en un presente más próximo, en un futuro más próximo, cómo ve el acceso de los jóvenes al trabajo futuro, por ahí teniendo en cuenta el avance tecnológico, cómo lo ve en Argentina, en América Latina. Bueno, lo que yo veo es, primero los veo a los jóvenes que son otros jóvenes, ¿no? Cada generación tiene sus perfiles y hoy los jóvenes de ahora tienen otra idea de lo que es lo político, ¿no? Están de a poco concientizándose de, no es que están pensando que van a cambiar el mundo mañana y que van a hacer la revolución y todo va a cambiar, no.
lo que sí son conscientes es que van a iniciar procesos y eso va a llevar mucho tiempo. Esto es algo que se instaló. Los salarios son una vergüenza, o sea, es imposible hoy convencer a un joven que vaya a la universidad para tener, porque cuando yo preguntaba, ¿para qué vienen a la universidad? ¿No? Para trabajar en las periferias en Argentina, y los chicos de los barrios me decían, bueno, para tener una vida, ¿no? Para tener una vida, me decían, o para ser alguien, ahí está, para ser alguien, ¿no? Hoy hablo con chicos de todo el continente y hicimos un evento muy grande, mencionó Aldo, ¿no? Conectar Norte-Sur, y trabajamos 4 meses con chicos de las universidades de todo el continente americano, ahora lo estamos haciendo con África. Todos hablaban distintos Zoom, miles de Zoom. Cuando conectamos con Haití, lo único que podían decir y repetían infinitamente era: no tenemos vida, no tenemos vida, no tenemos vida. O sea, no decían, no tenemos trabajo, no podemos pagar la universidad, no tenemos conexión, no tenemos vida. A ese nivel se puede llegar. Tenemos que prever eso. Es muy difícil para un joven, no sé yo qué se les puede decir, que van a tener trabajo mañana. Los salarios son muy bajos. Yo estoy a veces dando clases y el otro día fue muy interesante, en una diplomatura en Mar del Plata, después de hablar todo esto, me dicen, bueno, eran teólogos, me dicen, bueno, pero en lugar de estar hablando de los pobres, acá tienen que estar los pobres y los trabajadores sentados. Me decía una profesora muy enojada. Una profesora que gana menos de $200 al mes. Eso ganan los profesores en Argentina. Y están hablando de los pobres, y quieren que los pobres vengan. La gente no toma conciencia de que todo un continente es pobre. Todos somos pobres en Argentina. Debemos millones. Nosotros somos los pobres, endeudados hasta acá. Y todo lo que produzcamos se va a ir. Se va a ir para pagar esa deuda. Es más producimos, más pagamos. Entonces, ¿qué hacemos? Eso en términos simples. Ustedes saben más que yo de deudas externas, pero los chicos que fueron al colegio o a la universidad y ven videos por internet saben esto que estoy diciendo. Entonces, ¿qué ganas van a tener? De trabajar, de estudiar. Ellos quieren cambiar el mundo y lo llaman ecología. Antes lo llamaban revolución, ahora lo llaman ecología. Pero bueno, depende de nosotros cómo le vamos a seguir manteniendo la esperanza de que ese sueño es posible. El Papa habla de sueños, no de necesidades, eso es importante. Él le habla de sueños, no de necesidades. La gente se levanta de la cama por un sueño, no por una necesidad. Y yo le muestro todo negro, no, pero el sueño, ¿cuál es? Pero tiene que ser un sueño real, dice el Papa. El sueño no es un imaginario, es un posible. Tiene que ser algo que dinamice. ¿Cuál sería eso para nuestros jóvenes hoy? También eso, pensar. Yo no tengo la respuesta, pero es la pregunta más dura, Lucrecia. Gracias. Gracias a vos, Emilce. Bueno, ahora leemos, Santi, las preguntas que tenemos en el chat, juntas, y la última pregunta la hace Sandra. Gracias, Estefi. Gracias, profe, también. Te leo entonces 3 preguntas que tenemos en el chat, que bueno, para enganchar entre sí. La primera pregunta, ¿qué pensás de este nuevo orden mundial que se está armando entre Estados Unidos, China y Rusia? Esa es la primera pregunta, te llega desde la provincia de Corrientes. Después, una que pregunta sobre Argentina, la hace Claudia desde Mar del Plata. ¿Cómo consensuar o llevar a un gran pacto social en nuestro país si 10 empresas nos manejan la economía y las 1000 familias están cada vez con más poder económico y político? Eso pensando en Argentina puntualmente. Y después César también pregunta, ¿qué opinión tenés sobre el BRICSA para la Argentina? ¿Es importante para Latinoamérica para animarse entre los países a formar bloques más estables en la región, preparándose hacia el futuro? O sea que hay una del mundial, otra de la región y otra de Argentina. Creo que, bueno, también se sumaron algunas más. Estefi, leo estas 3 para que no sean tantas y después si llegamos Vamos a hacer estos bloquecitos de a 3 si llegamos con el tiempo. Dale, gracias. Mire, rápidamente, lo del orden mundial y la guerra, justamente la
viene acá se va a hacer una reunión muy grande en el Vaticano por la paz mundial. Entonces se invitó distintos científicos, teólogos, líderes religiosos, y a mí ayer me hicieron una entrevista, porque voy a hablar en ese panel, y si uno le pregunta al Papa Francisco cuál es la causa de toda esta guerra, él dice la injusticia social. Y si le preguntamos, ¿y cómo salimos de esto? Con justicia social, con política encarnada, dice él. La política encarnada es una política que hable de lo real, no que repitamos lo que leemos columnistas que escriben repitiendo lo que dicen columnistas de otros países. Las realidades son todas distintas. Entonces, la salida de la guerra, si uno mira históricamente, las guerras sociales de conquista. Cuando no son guerras de conquista, cuando son guerras por derechos se llaman revoluciones. Las guerras son guerras económicas, siempre. Y esta es una guerra económica como tantas otras. ¿Por qué? Porque el sistema llegó a una crisis. O sea, esto está en un libro de historia. ¿Cuál es ese orden mundial? Bueno, yo no lo sé, no soy especialista en geopolítica. Lo que sí les puedo decir es que lo que dice el Papa Francisco, que permanentemente dice que la forma de garantizar la paz es la justicia social. Siempre. Y la política es el camino. Bueno, eso me lleva a la segunda pregunta, el pacto social. El pacto social es una unidad en la diferencia, dice el Papa. Ustedes lo saben mejor que nadie. Yo en el mundo cada vez, miren, el Papa habla del diálogo social, pero la gente no tiene ni idea de lo que es el diálogo social, fuera de ciertos sectores argentinos, y a lo mejor de otros países con más trabajo sindical. El diálogo social no es un diálogo entre amigos. El diálogo social es un diálogo entre partes en conflicto, que llegan a un acuerdo sin aniquilarse. Eso es un convenio colectivo de trabajo. O sea, el convenio colectivo de trabajo es la realidad efectiva del diálogo social. Y en ese convenio colectivo se llega a un arreglo donde, bueno, cada uno cede, negocia, acepta por un tiempo. No es una verdad universal. Después nos sentamos y volvamos a negociar. Bueno, eso es un pacto social. El tema es quién está dispuesto a sentarse a esa mesa y quién está dispuesto a ceder. El mayor problema que me parece que hay, no solo en Argentina, sino en otros países del mundo, es que primero hay que pararse de algún lado. Porque miren, pongo este ejemplo. El Papa habla de puentes. Para un puente, ¿qué hace? Un puente comunica dos islas, no las funde, las comunica. Se siguen existiendo dos islas. Lo único que hago es un puente para que haya comunicación. Esa comunicación son bienes, es una comunicación económica. Cuando hay economía no hay guerra en la historia. Cuando los bienes van y vienen, no hay guerra, hay paz. Cuando el puente de la transición justa se rompe, empieza la guerra. Entonces, ese puente, entre cualquier conflicto, para que se sostenga un puente, hay distintos modos de hacer puentes. Hay puentes que son altos, pero llegan cortos, ¿no? Los que son así como un arco. Pero si yo quiero un puente largo, tengo que tener columnas resistentes, como el puente de Brooklyn. Son tensores que llevan la carga a los costados. Entonces, estas columnas tienen que ser fuertes para que ese puente sea firme y pueda transitar la carga. Esas columnas son las partes de la sociedad, organizada. Patrones, sindicatos, cada uno con su partido, su movimiento político. Pero hoy, la gente no sabe de qué lado está parada, ese es el problema. Hay gente sin trabajo que se cree empresario. Hay trabajadores que se creen que no son trabajadores porque tienen un título universitario. Hay argentinos que se creen no argentinos porque todos tienen el pasaporte del abuelo, de la abuela, y todos son español, italiano, hasta me encontré con polacos. Gente, uno que no sé qué, ahora es polaco. O sea, nadie quiere ser argentino, nadie quiere ser argentino. Todo el mundo va a sacar desesperado otro documento. Agarran plata y invierten en dólares, y la ponen en bancos argentinos, y después dicen, ¿cómo me sacaron los dólares? Bueno, si no creías en el peso argentino, ¿por qué la pusiste en un banco argentino? Los empresarios argentinos no son nacionalistas, se la pasan evadiendo y llevando la riqueza a otro lado. Entonces, para que haya un pacto social, primero la gente tiene que saber dónde está parada. La gente no sabe dónde está parado, pero no en Argentina, en ningún lado. No hay una toma de posición.
Eso desde el punto de vista teológico se llama un credo. El credo es la repetición de un dogma. Los católicos decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, Los peronistas tendrán el suyo, ¿no? Repiten las 20 verdades, no sé qué cosa. Cada uno tiene su credo. ¿Qué es un credo? Es un discurso en el que creo. Y no entiendo muy bien qué dice el credo. Entiendo, porque si no son todos teólogos, pero cree firmemente en eso. Tampoco entiende mucho la verdad del peronismo o los 10 puntos de Theodore Roosevelt. Todos tienen su credo. Ahora, tomo una posición y digo, estoy de este lado. Pero no puedo estar hoy de acá y de allá, porque ese es el problema del diálogo. Que primero, la gente tiene que tomar conciencia de que es un trabajador de un país latinoamericano endeudado y que todos vamos a pagar esa deuda. Hasta que la gente que se encuentre por la calle no se reconozca como pobre trabajador, aunque esté arriba de un Audi, esto no va a funcionar. Es mi opinión, no la del Papa. Gracias, Emilce. Le vamos a pasar la palabra a Sandra para que tenga una pregunta y vamos viendo las preguntas del chat. Hola, Emilce. Vos hablaste de pasar de economía a ecología para humanizar, sensibilizar, que existe el amor, la espiritualidad, el conectarse. Quiero saber tu mirada sobre las personas que deben tener estos valores y bueno, desde ahí parte esto que yo lo que veo es que cada vez se carece de estos valores y quiero saber tu mirada al respecto. Bueno, la mirada es mi experiencia personal. El trabajo que tengo, no ahora, que tengo de hace tantos años, me llevó por muchos lados. Por muchos lados, por muchos lugares del mundo diferentes. Y vi muchas cosas. Y las cosas que al principio no les veía sentido, ¿no? Una persona con un poncho de colores bailando en la calle bajo el sol con una quena. Primero le sacaba una foto porque me parecía de folclórico. Después decía, ¿qué hace este tipo bailando todo el día con la quena en la mano? Y un día empecé a darme cuenta de que estaba feliz haciendo eso. Y yo, que iba corriendo de un lado para otro. Y después me paraba en la esquina de mi casa, en Buenos Aires, o donde estuviese en ese momento, y veía, bueno, sobre todo en Argentina me llamaba la atención, ¿no? Todos los colectivos llenos, la gente apurada, yendo de un lado para el otro. Yo decía, ¿haciendo qué? ¿A dónde va la gente? Todo el día de un lado para otro, si decimos que no hay trabajo, ¿no? Y la verdad es que si la gente no tiene una obligación para hacer, estamos la ocupamos con otra cosa. Ocupamos el tiempo. O empezamos a mirar el Instagram, o empezamos a limpiar los placares, no sé, empezamos a hacer algo. Y no entendía por qué eso, no nos relajamos, a hacer flané, dicen los franceses, a poner la silla en la puerta y ver pasar, nada más que los autos. No lo hacemos eso, y no es que nosotros seamos inútiles para hacerlo. Y ahí empecé a entender el consumismo, algo de lo que no hablamos. El tema de las adicciones. Cuando hablamos de adictos, estamos hablando solo de los que consumen narcóticos. Pero hoy, a nivel mundial, la adicción es otra. La adicción es algo que una enfermedad que padecemos por este sistema productivo, que nos lleva a consumir todo el tiempo. Consumir cualquier cosa. Consumir imágenes, consumir noticias, consumir personas. Tengo una pareja y quiero que esté todo el día conmigo y si se va 10 minutos, hago un escándalo. Consumir, fagocitar, eso es una cosa espantosa. La humanidad no siempre fue así. No era así la humanidad. Esto de tener a la gente consumiendo, ocupada en nada, eso es una... Y eso, bueno, claro, cuando después hablamos de sentate un rato a no hacer nada, no se puede. No se puede, es muy difícil desandar eso. Hay todo un dispositivo tecnológico que nos volvió en consumidores, voraces. Y bueno, no hay tiempo para explicarlo acá, pero si ustedes vieran cuántas cosas se consumen, los muros, por ejemplo. El otro día me trajeron un trabajo sobre muros, un libro.
un libro sobre muros. Todos los días viene un montón de gente, me trae libros. Este me impactó, se empezó a abrir, era un desplegable, y me mostraron un trabajo que hicieron en la Universidad de México, los muros existentes. Yo pensé que el muro era simplemente la pared que construyen Trump y ahora Biden, para que no crean que el único que construye muros es uno, es mucho. Luego mostraron los muros con drones, los muros con ¿cómo se llaman? Bombas, no, los que explotan en el piso, se me fue el nombre. O sea, las minas. La cantidad de muros que hay, ¿no? Es impresionante. Pero resulta que para que se vayan las riquezas naturales de Latinoamérica, no hay ningún muro. Párense en una ruta para ver para qué lado van los camiones. Miren para qué lado van llenos y de qué. Si ustedes se paran en una ruta en Estados Unidos, los camiones entran llenos de productos. En Argentina salen. No tenemos frontera. Ojo con el lenguaje de no hay más muros, no hay más fronteras. Es una linda canción de John Lennon, pero tenemos que empezar a poner fronteras. No fronteras antimigrantes, fronteras que protejan nuestras riquezas naturales, porque nos la dio Dios para que vivamos. Bien, frontera en el alma, para que no nos conviertan en voraces consumidores. No podemos dejar entrar a cualquiera a mi vida, a mi espiritualidad, por cualquiera de todos los agujeros tecnológicos y virtuales que tenemos. Entonces ven cómo las palabras a veces tienen significados. Bueno, ahora estoy entrando ya en terrenos muy complejos, pero por lo menos sepan que de todo eso hay muchos libros y mucho material en internet. Solo presento, son temas muy grandes, pero sí son las amenazas. Bueno, tus charlas siempre son muy impactantes. En el chat tenemos, por ejemplo, una pregunta de Pedro Ramo de Wolra, de cómo se puede cambiar lo que viven los trabajadores de los hornos de ladrillos que viven donde trabajan. Después yo les pido que dejen de escribir un segundo porque si no se me va la pregunta y es muy difícil leer. Así que, bueno, después tema de coyuntura nacional, estamos a 10 meses de las elecciones y no tenemos rumbo fijo, ¿qué va a pasar con el futuro del país? Bueno, eso no lo podemos resolver. La bola de cristal. Soy teóloga, pero no adivino el futuro. Está muy bueno. Eso además seguro lo saben. Ustedes saben la respuesta más que yo. Y después, bueno, comentarios asintiendo efectivamente la situación global. Así que... Miren, lo que yo diría para cerrar, y esto es una palabra muy del Papa, el Papa habla de la misericordia. Y la misericordia es ponerse en el lugar del otro, entender por qué hizo las cosas mal, por qué cayó en la tentación. Decimos en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Bueno, y podemos, yo creo que si hacemos un esfuerzo podemos perdonar al otro, entender por qué lo hizo, pero ¿saben qué es lo más difícil? Ser misericordioso con uno mismo. Esa es la última película de Scorsese, en Japón, Silencio. Somos muy duros para perdonarnos a nosotros mismos, para perdonarnos de cuánto nos agredimos físicamente a nosotros, de lo mal que tratamos a nuestros hijos, nuestras parejas, de lo desagradecidos que somos con nuestros políticos. La gente se equivoca, pero también hay que ver que políticos, dirigentes sindicales, dedicaron su vida a eso. Algunos se equivocaron, pero son los nuestros, son los que tenemos. Y no podemos ser misericordiosos con eso. Entonces, de esa manera no va a haber posibilidad de diálogo, pero yo personalmente no tengo ninguna duda que Argentina tiene todas las condiciones para un diálogo social. Es uno de los países con más capacidad de organización comunitaria que conozco, honestamente. Las herramientas están. Muchísimas gracias, Emilce. Podemos exportar organización y, bueno, de entre todo esta oscuridad coyuntural nos hace bien, nos da esperanza. Le voy a pedir a Julián Domínguez, que lo veo ahí conectado como iPhone, que tome la palabra un segundito para cerrar esta parte de la clase. Muchísimas gracias, Emilce Cuda.
Muchísimas gracias. Gracias, Emilce. Cuando empezaste a exponer, había pensado decir una cosa, pero después evidentemente nos llevó a... La reflexión nos llevó a otro lugar. Primero, qué bueno que una argentina que vivió, que fue parida bajo este cielo, bajo esta historia, bajo nuestra historia, que es nuestra, que nos pertenece, esté en el corazón del pensamiento de la Iglesia Universal. La verdad que cuando uno piensa esa dimensión, que una argentina esté en ese lugar y pensando América Latina, a nosotros por lo menos nos recupera nuestra propia autoestima. Lo segundo es, mientras iba desarrollando el pensamiento, etc., un papa argentino y las enseñanzas de ese papa vinculado al cuidado de la casa común. Yo pensaba, mientras Emilce hablaba de lo universal a lo nacional y de lo nacional a lo universal, a veces esta resistencia para ver lo que pasa en el mundo y después mirar nuestra propia realidad y adaptarla a nuestra realidad, a nuestra demanda, a nuestra fortaleza, a nuestra miseria, pensaba el general Perón, en el texto, el mensaje a los pueblos del mundo, es anterior al Congreso de Estocolmo, al Congreso de Naciones Unidas, y vos habías planteado que Laudato es anterior a los objetivos del milenio. Es decir, esto básicamente para que nos afine un poco la puntería en la recuperación de nuestra propia autoestima, y que estamos en un lugar que es el movimiento obrero, y qué fuente de creatividad permanente para pensar todas estas cosas. Creo que esto es este espacio de reflexión que pensaron los secretarios generales y que se articula con la Universidad de San Isidro, es precisamente encontrar las respuestas que no tenemos a partir de la reflexión colectiva y de la capitalización de nuestro propio pasado. Creo, bueno, que lo que viniste a hacer es confirmar las cosas que intuíamos, pero le pusiste palabra y le pusiste lógica y ordenamiento a nuestro pensamiento. Así que un lujo, y la próxima charla va a ser con Piñanelli, compartiéndola con Piñanelli, donde se va a combinar un poco la reflexión teológica con los pies en la tierra, con la vivencia de un dirigente del movimiento obrero. Así que bueno, muchísimas gracias, Emilce, gracias a Aldo, que posibilitó tu participación el día de hoy, y la verdad que una delicia, nos dejaste lleno de interrogantes y de preguntas, y también el tema de género, que vos fíjate que en la Argentina, en el movimiento obrero, abrió toda una puerta de reconocimiento a esas realidades que antes estaban marginales y expulsadas, y el movimiento obrero argentino ha institucionalizado la participación, la incorporación, y hoy forma parte de las obligaciones que tienen las empresas y el Estado para con nuestros hermanos que tienen otra decisión diferente, y que no pasa a ser un problema, digamos, que se ha dado un salto que va más allá de lo teológico, que es un reconocimiento de la realidad del otro. Yo creo que hasta en eso, en la Argentina, pasan cosas de reconocimiento, de poner en la centralidad la dignidad humana, la dignidad del otro como centro. Bueno, nada más que eso. Mientras te escuchaba me pensaba, pucha, cuántas cosas importantes pasan en función del reconocimiento de la dignidad de nuestros hermanos en nuestro país, que a veces nos cuesta entenderlo desde nuestros propios moldes. Bueno, es todo un desafío a pensar la nueva realidad a partir de las verdades permanentes. Muchas gracias, Emilce, y seguimos el trabajo en comisión. Gracias, Julián, por tus palabras. No te había visto porque los cuadraditos solo veo algunos y veo ahí 228, así que saludo a los compañeros que capaz conozco, pero no los estoy viendo acá, si hay alguno. Bueno, gracias a Santiago, gracias a Estefanía, gracias al profesor Carrera y gracias a la UCI, universidad que quiero mucho. Hasta pronto, chao. Gracias, muchas gracias. Bueno, espectacular este momento. Como siempre, creo que está bueno valorar este espacio de la diplomatura.
también lo hace Maru, ¿no? Que también lo hace en ese comentario y creo que está muy bueno. El valorar este espacio que tenemos los sábados para encontrarnos. También veo algunas familias conectadas, veo que está Julio, Marcos, están con la familia. Sé que algunos compañeros y compañeras están desde el trabajo. Entonces me parece que es un espacio muy valioso y bueno, aparte de agradecer por estar, también aprovechar para valorar. Y también para valorar este momento que se viene ahora, que es el momento en el cual nosotros tomamos la palabra, o bueno, las y los estudiantes tomamos la palabra, que tenemos oportunidad de expresarnos en los trabajos, trabajando de forma colectiva en los grupos. Entonces lo que vamos a hacer, como siempre que trabajamos en sala, cuando nosotros les digamos, Gastón nos va a ir enviando a los distintos grupos. Ustedes saben que a veces puede ser que aparezca un cartel que te invita a que te unas y tenés que hacer clic ahí para aceptar ir, o en algunas configuraciones de Zoom te envía directamente. Y también nos está pasando a veces que como somos tantos acá adentro, algunos se están quedando en la sala general. Ahí yo también les preparé una plaquita para los que estén en sala general y que podamos ir teniendo paciencia mientras Gastón nos envía. Así que bueno, les deseo lo mejor para este espacio de trabajo colaborativo junto con las y los moderadores. Los que quedan en sala general conmigo, de a poquito también los vamos a ir enviando y ahí tenemos también una consigna de trabajo. Así que Gastón, cuando vos quieras, y de paso te agradecemos también por el apoyo técnico todos los sábados. Vos quieras nos indicás. Bueno, yo quería recordarles que estamos en los últimos días para la entrega de los trabajos. Ya seguramente en todos los grupos estuvieron hablando de esto. Para el miércoles necesariamente tienen que estar todos los trabajos presentados. Esto es la primera instancia. Después va a estar el momento de defensa. Ya le vamos a asignar a cada uno de los grupos una fecha en la cual tendrán que hacer la defensa del trabajo, exponerlo, y es muy importante siempre la participación del conjunto. Busquen la manera siempre de participar. Esta diplomatura está hecha para ayudar a organizarse y aprender para responder a los desafíos de este momento. Es muy importante que participen. Si hay gente que tiene faltas, sepa que con cada moderadora o moderador puede organizarse para recuperar, y es muy importante que todo el mundo logre llegar al día 26 de noviembre para poder ahí tener el certificado que acredite la diplomatura. Las próximas fechas, como bien dijo Julián, el sábado 22 tenemos la última clase de este eje 3 que estamos desarrollando con Emil Secuda y Ricardo Piñanelli. Esa es la clase del eje 3. Después, en noviembre, el 5 de noviembre y el 12 de noviembre vamos a tener el eje 4 referido a la conducción de las organizaciones. El 5 va a haber una clase normal a través del Zoom, y el 12 estamos programando una clase de mayor tiempo de duración en formato híbrido, o sea, con la posibilidad de que quienes puedan estar presentes puedan hacerlo y los demás a través del Zoom. Esa sería la última clase el día 12 de noviembre. En medio de esto, la primer quincena, estaríamos haciendo los Zoom de evaluación. Y el 26 de noviembre sería el acto de entrega de diplomas. Así que seguimos avanzando con todo esto, con la idea de seguir construyendo y aportando a estos desafíos enormes que nos presenta la sociedad, con el norte puesto en una patria grande con el pueblo feliz, que es el objetivo que siempre buscamos. Así que, siendo ya el horario, nos despedimos y nos encontraremos, Dios mediante, el próximo sábado. Muy bien. Chao, chao a todos.